tarde. Siempre cuando tratamos de traer a alguien aquí a predicar el mensaje, no queremos que sea alguien porque nos emocionamos de traer a este lugar, sino porque Dios la ha inquietado en el corazón. Y la persona que vamos a estar entregando en esta tarde, gloria a Jesús, es alguien que un pastor, un tiempo atrás, pastor Radamés Sepúlveda de Santo Domingo, medio pastor, quiero decirle algo: si usted un día logra traer a este hombre de Dios aquí, no porque no se pueda, sino porque es una persona que Dios la está usando a nivel internacional. La gloria y la honra de Dios. ¿Cuántos saben que la gloria y la honra de Dios? Si ustedes logran un día comunicarse y traer a este lugar, ustedes van a recibir una bendición de parte de Dios. Y yo siento el ambiente, la atmósfera, que aquí hay algo grande que va a acontecer en esta noche. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios en este lugar? ¿Cuántos sienten su presencia? Diga, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Entonces, por este lugar, con Dios y nosotros, gloria a Jesús, vamos a entregar a nuestro hermano Pastor Robert Toribio. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. Que se lo bendiga. Del Señor, gracia y paz les sean multiplicadas a todos ustedes. Qué bendición poderle conocer y así extender los lazos como iglesia, como cuerpo, llegando a nuevos lugares donde también la iglesia está militando en la fe, está pregonando el evangelio de salvación y trabajando la edificación de los que ya han sido salvados. Agradezco realmente cada vez que tengo la oportunidad de pararme frente al pueblo del Señor y compartir así la gracia que Él me ha dado. Para mí es un gran honor. Así que agradezco a Dios por esta confraternidad, por el presidente de la misma que nos invitó y por toda la consideración, porque creo que aunque le habían dicho algunas de el Señor pues nos ha concedido trabajar o hacer, ciertamente esto no deja de ser una gracia, porque si algo hacemos es por y para el Señor. Así que bendigo la vida de cada pastor, cada familia pastoral y cada hermano aquí presente. Quiero entregarle un abrazo de la congregación donde sirvo como pastor allá en Santo Domingo, en la parte oeste, municipio de Los Alcarrizos, también de mi esposa y de nuestros hijos, mi esposa Heidi, con quien Dios me ha regalado una bendecida familia de 4 hijos. Tenemos ya 20 años juntos y Dios nos ha ayudado. Él nos unió y Él nos ha sostenido. La congregación donde sirvo como pastor responde al nombre de Venga su Reino. Es una proclamación de fe, creyendo que nuestro Señor ha de volver. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición a la vez estar frente a una gran representación del liderazgo de esta zona. Hay un principio que usted debe saber. Todo lo que uno quiere que ocurra en una familia, en un ministerio, en un país, en una ciudad, en una empresa, debe ocurrir primero en su liderazgo. Se lo voy a repetir. Todo lo que uno quiera que ocurra en una familia, en un ministerio, en una ciudad, en un país, en una empresa, debe ocurrir primero en su liderazgo. Amén. El liderazgo es parte de la estructura del diseño operacional de Dios. Dije del diseño operacional de Dios, porque Dios establece un propósito y un diseño, pero establece una gerencia, y esa gerencia es la que le va a tocar administrar lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha dispuesto, y esa gerencia es el liderazgo.
Y dentro de este liderazgo está la iglesia, que tenemos la responsabilidad de administrar los asuntos sagrados y eternos. Vaya responsabilidad la de nuestro liderazgo. Así que cada día debemos procurar no solamente agradecer, sino ser efectivos en lo que Dios nos ha asignado. Dios no solamente espera que usted le entregue lo que Él le dio, sino que usted le entregue el resultado de eso que usted le dio. Si no, pregúnteselo a la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Le pidió lo que tenía, pero también lo que pudieron producir. Y ya usted sabe lo que le ocurrió al que solo devolvió lo que se le dio sin resultados. Así que mire a alguien y aunque sea enseña, dígale, Dios espera resultados. Así que en tal sentido, nosotros como líderes, como pastores, debemos de siempre estar pasando inventario. De vez en cuando debemos cerrar las puertas de nuestro liderazgo para nosotros hacer revisiones de cuáles son las ganancias, cuáles son las pérdidas que estamos teniendo. Y de esa manera hacer las correcciones del lugar, las renovaciones del lugar y las transiciones del lugar, ya que a la vez nosotros debemos irnos actualizando en el tiempo que Dios nos ha permitido estar. Y esto de actualización, por lo menos no me malinterprete, es actualización en el sistema administrativo, en la manera en que nosotros administramos lo que Dios nos entregó. No vamos a actualizarnos en la esencia, porque la misma no necesita actualización, porque es eterna. Gloria al Señor. Así que por el momento quiero distribuir mi tiempo en dos puntos. Pudiera quizás parecer dos mensajes, pero en honor a la edificación no quiero solo entregarle una cosa sin la otra, porque ambas son complementarias. Lo que voy a entregar responde a un principio y es el siguiente: Dios primero trabaja en nosotros y luego a través de nosotros. Grábese eso. Dios primero trabaja en nosotros y luego a través de nosotros. Nosotros como iglesia pentecostal tenemos una idiosincrasia donde la oración, el ayuno, la fe está orientada a lo que Dios va a hacer con nosotros. Y desde nuestros púlpitos se nos orienta: Dios te va a usar, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y nuestra fe empieza a tomar dirección en cuanto a lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Nos esperanzamos en el ministerio, en la unción, en los dones, en el poder, pero a veces caemos en el extremo de ignorar lo que Dios necesita primero hacer en nosotros. La efectividad de lo que nosotros hacemos va a depender de nuestra condición. ¿Escuchó eso? La efectividad de lo que nosotros hagamos va a depender de nuestra condición. Y para Dios es más importante el ser que el hacer. ¿Está conmigo? Por eso en lo primero que nosotros debemos preocuparnos es en el ser y luego en el hacer. Porque Dios quiere que nosotros le honremos en verdad. No solamente con una actuación en el quehacer, sino que lo que hagamos sea un fruto de lo que somos. Y eso se llama integridad, coherencia entre lo que proyectamos y entre lo que realmente somos. En tal sentido, el escenario que nosotros estamos viviendo es una crisis. Es una crisis de salud, sanitaria, económica. Es una crisis con efectos colaterales. Está afectando en todas las áreas. Unas van primero, otras van después. Pero hay algo importante en esta crisis que estamos viviendo como humanidad. Y es que esta crisis ha revelado nuestras crisis. Se lo voy a repetir. Esta crisis ha revelado nuestras crisis. Nuestras grietas han salido a la luz en esta crisis. Y muchos de nosotros los pastores, no sé si usted se atreve a ser sincero, nos hemos sentido incompetentes en algún momento por el carácter sorpresivo de esto, porque llegó sin mucho aviso, de repente.
para que tenga una idea y se aterrice en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo el espíritu y el tiempo, dije el espíritu y el tiempo, venían haciéndonos demanda como líderes, como iglesia, de que nos actualizáramos en el tiempo. Y una de esas actualizaciones responde al ámbito virtual, que es una herramienta para la iglesia ser más efectiva en el alcance del trabajo que hacemos. Sin embargo, muchos nos habíamos acomodado en la costumbre. Y esto llegó y nos desarmó del ámbito congregacional, al punto que la única vía, aunque ya se ha ido flexibilizando, pero la única vía que llegó en un momento que quedó fue la parte virtual. Y algunos empezamos a abarrotarnos a lo virtual sin primero ser entrenados y capacitados, porque no tuvimos tiempo para eso. Tuvimos que echar mano de ese ámbito que siempre estuvo ahí de repente. Eso ha hecho que algunos, aunque usemos la plataforma virtual, no seamos efectivos en el uso de ella. Y algunos hemos perdido a muchos de los nuestros. Muchas congregaciones han reportado bajas en este proceso de pandemia. Algunas de las bajas responden a condiciones preconcebidas. Es decir, hermanos que ya venían en condiciones. Y esta crisis lo que hizo fue empujarlos a la realidad en la que ellos se habían descuidado. Pero hay otros que quizás por la falta de una mano gerencial nuestra como líderes, de no ser suficientemente efectivos, lo perdimos. Aunque esto casi no se reconoce. Pero ciertamente así es. Por tal razón yo quiero compartir en el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Este es un verso. Y quiero enfocar esta primera parte en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esta es una administración para nosotros. Y luego, espero el tiempo nos dé, quiero entonces hablar de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y cómo ser efectivos en ambas cosas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Diga conmigo, dirigir tiene que ver con líderes. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Puede tomar su asiento. Otra versión más actualizada dice: si el hacha, que es de hacha que aquí está hablando, pierde su filo y no se le renueva y no se vuelve a afilar, hay que añadir entonces más fuerza. El éxito consiste en la acción sabia y bien ejecutada. Lo que nosotros acabamos de leer es una verdad contenida de el proverbista, el sabio Salomón, está utilizando la figura de una actividad que era común en su tiempo y que todavía es común en las partes rurales de nuestro país. Que tiene que ver con el oficio del leñador. Esto que implica cortar la madera, cortar árboles. Y para un leñador, su herramienta de trabajo es la que define el resultado. Un leñador tiene la experiencia, puede tener la madera como materia prima, pero la herramienta para él poder desarrollar su trabajo, su visión, su objetivo, su propósito es el hacha. De modo que el éxito que vaya a tener el leñador en su trabajo día a día va a depender de la condición del hacha. Y el hacha hace que el leñador sea un gerente. El leñador es un gerente que administra el corte de la madera, pero también administra el hacha.
el uso del hacha implica que en el uso se vaya deteriorando. El filo, que es lo que hace contacto con la madera, cada vez que el leñador invierte su fuerza, de tanto usarla en el trabajo que le corresponde, va perdiendo el filo. Esto implica que el leñador tiene que tener tacto para saber identificar cuándo a su hacha le falta filo. El primero que se da cuenta que al hacha le falta filo es el leñador. Porque una de las características del hacha sin filo es que se engruesa la hoja. ¿Sabes que el filo es la parte más fina del metal o de la hoja? Y cuando se va mellando, se va poniendo gorda. De tal manera que ya el hacha no tiene la misma penetración, no tiene el mismo agarre, sino que la falta de filo en su hoja hace que el hacha empiece a rebotar y en vez de cortar, empieza a machucar. En vez de ser efectiva, empieza a maltratar la madera. La efectividad no es solamente hacer cosas. No es lo mismo hacer cosas y ser efectivo en lo que se hace. Si nuestro Dios es un Dios de propósito y espera resultados de sus líderes en este propósito, debemos procurar los líderes ser efectivos. No se trata solo de abrir una congregación. No se trata solo de tener gente en un local. No se trata solo de elaborar programas que responden a un orden mayormente tradicional y de establecer una estructura eclesiástica de iglesia, que es lo que hemos aprendido según hemos visto. Bueno, hay que formar un grupo de mujeres, hay que formar un grupo de hombres, hay que formar un grupo de jóvenes, hay que hacer culto de esta manera, la liturgia del culto es esta, porque esto es lo que siempre hemos visto. No se trata de hacer cosas y repetir cosas, se trata de ser efectivo en lo que se hace. No es solo predicar, déjame pararme y hablar de Dios en una esquina. Hay que procurar ser efectivo en lo que uno hace, porque la efectividad es la que trae el resultado de propósito en lo que hacemos. Por tanto, para el leñador ser efectivo en su tarea, su hacha debe estar en óptimas condiciones. ¿Y qué debe hacer el leñador para que su hacha tenga la condición que debe tener? Debe ser un buen administrador. Y esta buena administración implica que él tenga el tacto para identificar y luego de identificar, reconocer que su hacha necesita una pausa. Para afilar el hacha hay que separarla un momento de su actividad para dedicarle tiempo a ella. Ella estuvo siendo usada, pero ahora hay que darle condición al instrumento que ha sido usado. Y para esto hay que separarlo de su actividad para renovarle su filo. Si el hacha no atraviesa este proceso, porque el leñador siente una presión de seguir haciendo, aunque no sea efectivo. Porque quizás él mismo se ha puesto una expectativa de cómo lograr las cosas, evadiendo el orden de cómo es que se hace. Quizás la presión de grupo, de que otros leñadores llevan más leña cortada, y esa presión lo entra en un ánimo de competencia. Y por estar compitiendo, al compararse con los resultados de otro, en vez de detenerse cuando tiene que detenerse a buscar la renovación, sigue. Pero sigue sin efectividad. Y cuando el leñador sigue cortando con el hacha sin filo, entra en una simulación, en una actuación. Empieza a caer en hipocresía, porque tiene que fingirle a los demás que su hacha está cortando cuando él sabe que está machucando.
a una anécdota de una competencia que hubo de dos leñadores, un anciano y un joven. El joven tenía la fuerza, el vigor, y él en su mente dijo: este le gano yo, pero corriendo. Pero el leñador viejo tenía la experiencia, y la Biblia dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la de los ancianos son sus canas, su experiencia. Si eso se logra fusionar, la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los ancianos, eso es una bomba positiva. Pero lamentablemente a veces estamos en competencia, porque a veces los ancianos usan su experiencia para menospreciar y opacar la fuerza de los jóvenes. Y a veces los jóvenes usan su fuerza para rebelarse contra la experiencia de los ancianos. Y eso ocurre en muchos escenarios, incluyendo la iglesia. El hecho es que estos dos leñadores empezaron la competencia. Y este joven iba cortando con todo su vigor y en velocidad. El leñador viejo también, pero el leñador viejo de vez en cuando se paraba. Y el joven se quedaba mirando como haciendo burla. Si este cree que me va a ganar parándose, se equivocó. Mientras él se para, yo sigo cortando. Al principio le llevaba ventaja. Y le llevaba ventaja. Pero de repente el hacha del joven empezó a perder el filo. Y él empezó a perder efectividad. Y cuando él tenía que dar 20 hachazos para cortar una madera, el otro solo daba 5. Porque aunque no iba tan rápido, su hacha se mantenía renovada, porque él sabía lo que estaba haciendo. Así siguió la carrera. Y ya usted sabe quién ganó. Al principio iba ganando el leñador joven, pero al final, ¿qué es lo que cuenta? Ganó el leñador viejo. El leñador joven no entendía lo que había pasado. Él no lo aceptaba. Y él fue donde el leñador viejo y le preguntó: ¿y cómo pudiste ganarme? Si tú eres más lento que yo, si yo te llevaba ventaja, porque tú te parabas, pero yo seguía cortando. Y el leñador viejo le dijo: ese fue tu problema. Que tú no hacías pausas cuando debías de hacerlas, sino que en tu ansiedad de ganar, en tu ansiedad de tener resultados, tú ibas cortando hasta que tu hacha se amelló. Dios está hablando con alguien aquí que no ha administrado bien su vida, su tiempo, su energía, su potencial, y se ha deteriorado. Y en los últimos tiempos su liderazgo perdió la efectividad y ya no está teniendo los resultados que tenía al principio. Y algunos han usado la excusa de culpar el tiempo. Lo que pasa es que estos tiempos la gente son más duras y más difíciles. No hay madera dura si el hacha tiene filo. Lo que pasa es que el proverbio está diciendo ahí que si el hacha no tiene filo, hay que añadir más fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que el asunto se pone más difícil, que usted tiene que invertir energía y fuerza innecesaria que se pudiera ahorrar, que usted va más forzado en el trabajo, y eso hace que usted se canse más, que usted se maltrate más. Por eso hay muchos líderes desanimados y ya dejaron de disfrutar el pastorado, y lo que le dan a la próxima generación que viene subiendo de pastores son pésames. Te acompaño en tus sentimientos, porque esa es la percepción que ellos tienen ya, una percepción de deterioro, de explotamiento, y hemos vendido una imagen que el pastorado es lo